Hola, a ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando un país tiene leyes que en el papel se ven perfectas, pero que en la práctica no se cumplen? Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja realidad de Venezuela, donde parece que conviven dos sistemas de justicia. Uno, el que está escrito en los códigos, y otro, muy distinto, el que se impone en las calles. Y esta es la pregunta que va a estar en el centro de todo nuestro análisis. ¿Qué sucede realmente cuando las leyes de un país existen sobre todo en el papel? Vamos a intentar desentrañarlo. Bueno, empecemos por el núcleo del asunto, que es básicamente el choque entre dos mundos. Por un lado tenemos el sistema legal formal, el ideal, y por el otro, las fuerzas de la realidad, que lo moldean y a veces lo quiebran por completo. Para entender esta distancia entre una cosa y la otra, es clave hablar de los factores externos. Pensemos en ellos como las reglas no escritas del juego. Son todas esas fuerzas sociales, políticas, económicas, que aunque no están en ninguna ley, al final del día terminan decidiendo cómo se aplica la justicia. Y aquí se ve el contraste con una claridad tremenda. A un lado, la ley formal, lo que debería ser una justicia imparcial basada en la Constitución que nos dé seguridad a todos. Al otro lado, la ley que se aplica de verdad, una justicia que depende de presiones, de prácticas informales y que muy a menudo refleja la voluntad de los que tienen el poder, no lo que dice el código. La primera de estas fuerzas, y quizá la más evidente, es la del poder político. Vamos a ver cómo este poder es capaz de inclinar la balanza de la justicia a su conveniencia. Y aquí es donde la cosa se pone seria. En un entorno así, la ley deja de ser un árbitro neutral. Se convierte literalmente en una herramienta más, en un arma que el poder político usa para lograr sus objetivos. ¿Y cómo se manifiesta esto en la práctica? Bueno, primero nombrando a jueces y fiscales que sean leales, no necesariamente los más capaces. Después, usando todo el aparato judicial para perseguir y neutralizar a los oponentes, algo que se conoce como la judicialización de la política. Y por último, cuando una ley estorba, el Poder Ejecutivo simplemente la ignora o la pasa por alto. Así de simple. Pero ojo, que no todo es política. Hay otra capa, una que es mucho más profunda, más del día a día, y es la influencia de la propia sociedad y la economía. Es que, más allá de las grandes decisiones de los políticos, es la propia estructura social y la situación económica las que van creando grietas en los cimientos de la ley. En un contexto así, es casi imposible que el derecho funcione como se supone que debería. Y aquí vemos algunos de esos factores clave. Hay una desconfianza generalizada en las instituciones. Una parte enorme de la economía funciona en la informalidad, o sea, al margen de las reglas. La corrupción se ha vuelto parte del sistema. Y claro, el acceso a la justicia termina siendo un privilegio, no un derecho para todos. Hay una frase del análisis que consultamos que lo resume perfecto. El resultado es un sistema jurídico formal que existe en papel, pero cuya aplicación depende de condiciones económicas externas. Es decir, la crisis económica no solo golpea el bolsillo, sino que debilita tanto a la justicia que la vuelve casi irreconocible. Entonces, si el sistema formal se debilita hasta casi desaparecer, ¿qué pasa en ese vacío? El poder no se esfuma, simplemente cambia de manos. Y esto nos lleva a la aparición de sistemas de justicia paralelos, que funcionan al margen del Estado. Es que cuando el Estado no llega, alguien más ocupa su lugar. Y ese alguien, sea quien sea, impone su propia versión del orden y de la justicia. En la práctica, lo que vemos es que coexisten tres sistemas. Por un lado, lo que queda del control del Estado, con su policía y sus tribunales. Luego, a nivel más local, tenemos un control comunitario, la justicia vecinal, donde la gente resuelve sus problemas como puede. Y finalmente, el más peligroso, el control criminal, donde las bandas armadas, los famosos pranes, son la única ley en los territorios que dominan. Este fenómeno donde varios sistemas de justicia operan al mismo tiempo y en el mismo lugar, tiene un nombre técnico. Se llama pluralismo jurídico de facto. Es básicamente la convivencia de la ley oficial con las reglas no escritas de la comunidad y la ley de la fuerza del crimen.
Bien, tenemos el poder político, las presiones sociales, los sistemas paralelos. Ahora, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para ver la imagen completa. Este cuadro lo resume todo de una manera brutal. En el sistema ideal, la autoridad viene de la Constitución. En la realidad, del poder político de turno. Los actores deberían ser jueces y fiscales. En la práctica, son políticos, líderes comunitarios e incluso criminales. Y el impacto es devastador. La promesa de igualdad que está en la ley se transforma en una cruda realidad de desigualdad e impunidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Que la ley de los libros y la ley de la calle rara vez son la misma, que la confianza de la gente en el sistema de justicia está por los suelos, que al final la justicia depende de quién se es, de cuánto poder o dinero se tenga, y que en el vacío que ha dejado el Estado, otros sistemas han tomado el relevo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que es tan simple como inquietante. Cuando la ley formal pierde todo su significado, ¿quién decide de verdad lo que es justo?